Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverry para presentarles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy, como ya es costumbre los días jueves, estamos acompañados de la doctora Betty Jiménez de Borrero y del doctor Pablo Borrero, con quienes conversaremos sobre temas de ciudad. El tema que hoy nos ocupará en un primer momento es el de la malla vial de Cali. Buenos días, doctora Betty, buenos días, doctor Pablo. Buenos días, señor director, buenos días a la amable audiencia. Buenos días, señor director, y buenos días a la amable audiencia. Muy bien. Cali tiene más de 2.300 kilómetros de vías que están bajo su jurisdicción y por lo tanto bajo la responsabilidad de la administración municipal en cuanto a su mantenimiento y cuidado. Pero todos los estudios que la Cámara Colombiana de la Infraestructura y en diversas asociaciones de ingenieros establecen, plantean que el 25% de la malla está en pésimo estado, es decir, un cuarto de la malla está en pésimo estado y cerca del 70% del resto de la malla está en muy regular estado, como quien dice que el 95% de la malla vial de la ciudad adolece de fallas de mantenimiento adecuado. El ciudadano corriente se pregunta todos los días, ¿y qué pasa? ¿Es que no hay recursos para inversión o es que las platas que supuestamente se deben destinar a este tipo de rubro se están destinando a otros menesteres o qué se está haciendo con este dinero? Porque se paga sobretasa de la gasolina, porque hay comparendos permanentes, tanto por infracciones de tránsito como por fotomultas, y el ciudadano común piensa que toda esa plata debiera de dedicarse a mantener las vías por las que transitamos tanto los carros públicos, los carros privados, las motos, las bicicletas y también los peatones en los cruces peatonales correspondientes. Este es el tema que vamos a tocar. En el día de hoy, en la autopista Simón Bolívar, amanecemos precisamente con una emergencia y una gran zona de la Simón Bolívar en el sur está afectada porque aparentemente se ha roto un tubo de los sistemas de acueducto o alcantarillado y esto se debe al pésimo estado de la malla vial y hay una congestión grande en la autopista Simón Bolívar. El fin de semana pasado que hubo un vendaval, se cayeron unos árboles y unos postes sobre la Simón Bolívar y también se ha generado mucha afectación en el tránsito vehicular. Doctora Luz Betty, malla vial se entiende como vías por donde circulan los carros y circulamos las personas. Y Cali hasta los años 80 era pues obviamente una ciudad más pequeña, pero una ciudad bonita, bien mantenida desde el punto de vista de lo que eran las vías carreteables, y desde los 90 gradualmente viene deteriorándose. Uno no encuentra aquí, uno habla de la autopista suroriental y eso está lleno de huecos, y si usted viene a una velocidad de 60 o 70 kilómetros, ¡pah!, entró el hueco y ahí dañó el carro. O si viene por la Simón Bolívar, eso es un rosario de huecos desde el puente de los 1000 días hasta el sur de la ciudad. Si va por la avenida Ciudad de Cali, lo mismo, inclusive por la Roosevelt y por la calle Quinta, que son dos vías, arterias muy importantes, también se encuentran algunos huecos. Háblenos de este tema, por favor. Sí, varios aspectos se deben considerar en el planteamiento que usted ha presentado. En primer lugar, tenemos que decir que Cali tiene 2.400 kilómetros de malla vial, el área urbana, es decir, 2.400 kilómetros de vías, vías internas, autopistas, pretroncales, todas estas cosas. En segundo lugar, tenemos que decir que la buena calidad, el buen mantenimiento de la malla vial ayuda a que una ciudad sea atractiva, sea competitiva y sobre todo, y esto es lo fundamental, a que la calidad de vida de las personas mejore considerablemente, en razón a que el desplazamiento de su casa al sitio de trabajo o al sitio de estudio y viceversa se va a hacer de una manera mucho más ágil. Usted bien ha notado que Cali hasta los años 80 aproximadamente era una ciudad mucho más agradable para vivir, más hermosa.
Efectivamente, las políticas que han venido adoptando los gobernantes de los años 80 hacia acá, y muy especialmente del 91 hasta el momento, pues no se compadecen con las necesidades, con las aspiraciones, con los clamores de la inmensa mayoría de la población caleña. Y es así como, por ejemplo, el mantenimiento de la malla vial, que es una obligación inherente a la función pública, se ha venido dejando de lado para darle prevalencia a la construcción de megaobras. En los últimos alcaldes hemos visto que se han dedicado al cemento, grandes construcciones de puentes, muchos de ellos al revés y con semáforos, y el mantenimiento de la malla vial ha quedado de lado. Asimismo, tal vez a finales o principios de los años 90 se expide una ley y se permite que haya una sobretasa a la gasolina con la finalidad de que los recursos de esta sobretasa en un porcentaje se vayan a los sistemas de transporte masivo y otro gran porcentaje se vaya al mantenimiento de la malla vial. Esto es lo general. Lo particular en Cali, ¿qué ha sucedido? ¿Por qué si los ciudadanos pagamos un impuesto de predial tan alto? Yo diría que es casi el más alto del país. Pagamos valorización, pagamos sobretasa a la gasolina, se pagan otras sobretasas, se pagan multas, se paga de todo. ¿Por qué ese estado tan deprimente de la ciudad de Cali, donde no solamente, señor director, es que la malla vial está en mal estado, sino que no hay andenes? El andén es complementario a la malla vial porque es por donde se movilizan los peatones. Y en la ciudad no hay, ni al interior de los barrios, ni en el centro de la ciudad. Son huecos, son trochas lo que tenemos que transitar, con el grave riesgo para la salud, para la vida de las personas, porque constantemente padecen accidentes en estos huecos. Cali viene en un convenio de desempeño desde hace mucho más de 15 años. ¿Qué es un convenio de desempeño? Es un acuerdo que firmó la municipalidad con los bancos y otros acreedores a quienes el municipio de Cali les debe dinero. Y entonces los recursos propios del municipio, los que se recaudan fundamentalmente por predial, los que se recaudan por industria y comercio, etcétera, se van en virtud de ese convenio de desempeño para pagar la deuda. Pero he aquí la sorpresa, ni siquiera para pagar todo el capital. La gran mayoría de esos recursos por impuestos que pagamos los contribuyentes se va para pagar los intereses a los bancos. En este momento hubo que renegociar ese convenio de desempeño y se aumentó el periodo de pago. Claro, eso es una gran ganancia para los bancos porque van a percibir aún muchísimo más intereses. Díganos una cosa, doctora. El valor que se paga del impuesto de rodamiento por todos los carros, más el valor que se paga por las multas, por las infracciones, ¿esa plata qué se hace con ella? Acuérdese que esa plata que pagamos por los impuestos, quienes tienen carro, vehículos, gran parte es para el departamento. Es decir, al municipio no le corresponde el 100%. En cuanto al impuesto. No le corresponde el 100%. ¿Y cuanto esa a las parte, infracciones de tránsito? Las infracciones de tránsito las coge el municipio de Cali. Pero para allá voy. Los ciudadanos nunca le han prestado la suficiente atención al presupuesto municipal, ni siquiera la clase política. La clase politiquera le presta atención al presupuesto, es para ver dónde están las partidas y a pedir mayores partidas para contratos que le permitan mantener la clientela, que le garantizan perpetuarse electoralmente.
pero es un deber ciudadano mirar. Ya en este periodo el alcalde tiene que presentar el proyecto de presupuesto para la vigencia fiscal 2014 y allí tenemos que mirar los recaudos del municipio, sobre todo los recursos propios, en qué se van a distribuir. Ellos hacen una distribución medio milimétrica, que para salud, que para un poco de cosas y la gente queda contenta, que para la parte ambiental. Pero hay que mirar con mucho más detenimiento esto. ¿Por qué? Porque aquí viene una parte que es clave, y es que en los últimos 2 años del año pasado acá, este gobierno ha realizado una rehabilitación de 162 kilómetros de malla vial con recursos propios del municipio, en lo que ellos llaman plan bacheo, y 190 kilómetros han realizado también de recuperación de malla vial con la contribución de valorización que estamos pagando los caleños. Entonces, resulta que en el Estatuto de Valorización, que eso nunca se discute públicamente, quedó consignado que para mantenimiento de malla vial, para andenes, para parques, para una cantidad de obras necesarias para la convivencia y la buena ciudad, se van a realizar con pago de contribución de valorización. Es decir, le quitaron la obligación al municipio de Cali de hacer esas inversiones con recursos propios y nos corrieron a los caleños la obligación de que, además de pagar impuestos para hacer todas esas cosas, tengamos que pagar la contribución de valorización para hacer el mantenimiento de la malla vial. Eso es inequitativo y es injusto. Para la clase gobernante pues es muy bueno porque se quita el problema, pero para los ciudadanos caleños, en una ciudad donde no hay empleo, donde el desempleo es sumamente alto, donde hay tanta inseguridad, donde hay tanta problemática, venirle a cargar más impuestos a la gente para hacer una ciudad amable, atractiva, es injusto. Doctor Pablo, tratando de ser lo más justos, objetivos posibles, reconozcamos que los huecos de Cali no están solamente en los barrios populares, ni en la zona de Agua Blanca, que los huecos de Cali están allá arriba por Normandía, por Centenario, y también está aquí en Ciudad Jardín, en zonas, digámoslo, de estratos altos. Arboleda, Bellavista, en Arboleda, exactamente, toda esa zona está muy afectada por el deterioro de la malla vial, igual que lo está la zona del suroriente, del nororiente de la ciudad y algunas zonas del centro. Como quien dice que el problema de los huecos no es que la plata aparentemente se haya destinado a cubrir los huecos de Normandía y Arboleda y Santa Rita y Ciudad Jardín y dejemos al resto de la ciudad con huecos. No, porque los huecos están en todas partes. Entonces la pregunta que surge es, ¿habría alguna fórmula mixta de que, por ejemplo, los ciudadanos organizados consiguieran algunos equipamientos y ellos mismos se organicen y en los barrios, al interior de los barrios, cubran esos huecos que hay y esos valores se descuenten de las facturas, de los cobros de impuestos? ¿Eso es posible? Pues mire, en el barrio Terrón Colorado, en la parte alta de Terrón Colorado, se hizo ese experimento y pues el municipio de Cali suministraba la asistencia técnica y los materiales y los pobladores la mano de obra. Con esto se logró pavimentar varias calles de ese barrio. Esto pues se ha repetido en otras ocasiones, pero es que detrás de este problema, que es muy crítico en la ciudad de Cali, hay otra situación. Inicialmente el problema de los huecos de la ciudad de Cali, pues el mantenimiento de la malla vial corría por cuenta del municipio y desde luego pues con base en los ingresos que percibía el municipio a través de los impuestos. Y había una denominada Secretaría de Obras Públicas que había establecido un fondo de pavimentos
destinado exclusivamente a atender esas necesidades del bacheo y del mantenimiento de la malla vial. Inclusive el municipio tenía una planta de asfalto, ¿no? Que utilizaba pues para el bacheo de las calles y el mantenimiento general de las mismas. Eso dejó de funcionar. Hoy pues esa planta no existe y hoy generalmente lo que se hace es contratar, ¿no?, con terceros el mantenimiento, el bacheo de las vías públicas con costos muy onerosos para el municipio de Cali y con una calidad que deja mucho que desear, salvo algunas excepciones. Pero es que el problema de las vías en la ciudad de Cali se salió de madre, como se dice, a la administración municipal. Hoy el costo de la recuperación de la malla vial asciende a más de 500.000 millones de pesos, porque no se atendió en su debido tiempo las reparaciones y entonces se fueron acumulando y hoy pues el 75% de la malla vial está completamente deteriorada. Y claro, en esto hay una reclamación justa por parte de los habitantes, sobre todo en los barrios, porque si bien es cierto, con los recursos ordinarios del presupuesto y con la contribución de valorización, pues se han reparado algunas vías y construido otras y modificado el pavimento, todas estas cosas, es en los barrios, sobre todo en los barrios donde la gente desde hace 10, 20 años está clamando para que por favor le hagan la reparación de la calle y entonces pues eso no ocurre de ninguna manera y la mayor parte del deterioro de la malla se encuentra al interior de los barrios y en los corregimientos. Eso es muy importante lo que se está diciendo y habría que agregar que el deterioro en los barrios, parte de la razón la explica el que los carros del famoso sistema mío han entrado a los barrios y son carros más grandes que se han dañado vías enteras que antes estaban en buen estado y en los últimos 3 años se han venido deteriorando aceleradamente. Claro, e incluso hay una cosa que resulta paradójica. Las calles que hoy se han recuperado y el bacheo se hace es por aquellas vías por donde pasa el mío, única y exclusivamente. Usted eso lo podrá observar fácilmente. En cambio, en aquellos lugares álgidos donde pues tradicionalmente han habido huecos y no se hacen las reparaciones y el costo de la reparación es muy alto porque no solamente se trata de recuperar el pavimento, sino que hay que cambiar las redes de acueducto y alcantarillado y entonces pues eso demanda de un mayor costo. Bueno, en síntesis, el problema del deterioro de la malla vial en Cali se le salió a la administración municipal, se rebasó las posibilidades y desde luego habría que cambiar todos los métodos y sistemas del manejo y el control de esta situación, porque de otra manera no va a ser posible que podamos en un breve tiempo recuperar toda esa malla vial deteriorada por el paso de los automotores. Lo que usted está diciendo es muy grave porque usted dice que hay más de 500.000 millones, que es lo que vale recuperar la malla vial. Claro. Y se invierte en algo así como 12.000 millones por año. Michel Maya, un concejal de Cali, hace cuentas y dice, pues vamos a necesitar 110 años si no pasara nada más para recuperar lo que hoy tenemos. Claro, y además hay una cosa, y es que usted recuerda que pues en algún momento con base en lo que dice la ley y un acuerdo que se aprobó, un proyecto de acuerdo que se aprobó en el Consejo, se determinó de que la sobretasa a la gasolina se iba a aplicar de manera integral para la recuperación de la malla vial, pero cada vez le han ido recortando ese porcentaje. Hoy buena parte de esos recursos se utilizan es para atender necesidades del mío, y entonces se deja por fuera el resto de la ciudad. Esto pues muestra cómo en la ciudad de Cali falta dirección, falta administración, falta control. No hay una concepción clara de lo que debe ser el desarrollo y el progreso de la ciudad. Y entonces se presentan toda clase de problemas y anomalías que no se resuelven de alguna manera. Es muy grave lo que está pasando inclusive, porque en este momento
la idea que tiene la administración es que los problemas de la malla vial hay que trasladárselos a los ciudadanos. ¿Cómo? A través de la contribución de valorización. Hoy un andén, cualquier calle, ¿no? Tienen que pagarla a los ciudadanos. Es decir, no es con los recursos ordinarios del impuesto predial, de industria y comercio, los impuestos, lo de la sobretasa a la gasolina, sino es imponiéndole a los ciudadanos nuevas contribuciones para que sean los ciudadanos los que paguen pues los platos rotos. Entonces ahí con ese argumento que usted está dando me da pie para preguntarle, doctora Luzbetti, entonces ese afán que desde el gobierno anterior se tuvo de hacer las llamadas 21 megahoras, dice uno que la sensatez explicaría que lo que debieron haber hecho fue coger parte de esa plata y haberla dedicado a recuperar la malla vial existente y no ponerse a hacer obras faraónicas, algunas de ellas inconclusas, que se comieron todos los recursos, endeudaron más la ciudad y el problema de la malla vial quedó sin resolver. Así es, y en su momento, en el año 2008, cuando el exalcalde Ospina presentó a consideración del Consejo Municipal el proyecto de acuerdo de las megaobras, los ciudadanos fuimos enfáticos, y esta veeduría así lo hizo, de que se diera prioridad al mantenimiento de la malla vial, especialmente al interior de los barrios. Los barrios han sido descuidados por las administraciones municipales, por todas, incluida esta. Y entonces eso garantizaba una mejor movilidad para la ciudad, competitividad, etcétera. Sin embargo, lo que interesaba era mostrar cemento, obras faraónicas, megaobras, y por eso se hizo contra viento y marea lo de las 21 megaobras, como se hizo exactamente en el año 96 el famoso Plan Vial, que tampoco descongestionó a la ciudad de Cali, pues algunas vías ayudaron obviamente, pero se ha hecho esto de manera anárquica. Es decir, usted escucha a los gobernantes de turno y escucha a los alcaldes, a mí me gusta esto, es que a mí yo prefiero esto. Así no se toman las decisiones, porque esto no es una carta gastronómica. Esto no es entrar a un almacén a escoger una mercancía y a mí me gustó esto. Aquí son políticas de Estado, donde hay que mirar en forma integral qué es lo que le conviene a la ciudad y qué es lo que los ciudadanos, los habitantes necesitan. Y eso es lo que no se ha hecho. Bueno, me gusta mucho ese ejemplo que usted pone de que esto no es una carta gastronómica, ni es una vitrina en la que uno vaya a gusto de uno, escoge tal o cual prenda, sino que aquí deben haber políticas públicas, políticas de Estado que trasciendan al gobernante de turno. En esa línea, todo este fenómeno de la malla vial también está conectado con el diseño de la infraestructura urbana de la ciudad. Y de cuando en cuando se vuelve a hablar de la famosa autopista Bicentenario, se habla de cómo yo me acuerdo, por lo menos 20 años llevo escuchando que el corredor férreo que conecta a Jumbo con Cali y con Jamundí debiera haber sido como la espina dorsal en torno a la cual girara todo el sistema de transporte masivo, precisamente como una espina de pescado que diera alimentación transversal al lado y lado de la ciudad. Pero esto nunca se consideró. Sin embargo, hay voces que dicen que habría que volver a tomar esa iniciativa. Ustedes que están todos los días haciendo veeduría ciudadana, que conocen los temas de ciudad, ¿qué opinan de esta posibilidad? ¿Es viable o definitivamente ya no hay nada que hacer porque vale mucho dinero y no hay condiciones para recuperar esa alternativa? Pues es muy costoso. En segundo lugar, no solamente es que dijeron los gobernantes anteriores, esa opción no la escogemos, sino que con sus conductas permitieron que se perdiera las zonas aledañas al corredor vial, que por disposición legal tienen una especial protección. Y entonces usted ve, cuando empecemos desde la salida de Cali en el sur para ir a Jamundí, toda esa, lo que está a los lados de la línea férrea, de la red férrea, se la tomaron, empezando por una universidad, piqueteaderos, etcétera, etcétera. ¿Cuánto vale recuperar esas tierras? Pero permítame, uno no entiende.
El ciudadano corriente no entiende cómo una universidad, y hay que decirlo con nombre propio, la Universidad Libre, compra un lote de terreno casi contiguo a la Universidad Autónoma, cercano a la Universidad Autónoma de Occidente, un lote de terreno por el que pasa la línea férrea. ¿Cómo se le vende? ¿Cómo lo permite el Estado, las notarías, la Oficina de Registros Públicos, cómo registra eso y cómo no pasa nada? Y ese es un mal ejemplo para la ciudad. Porque el Estado, los gobernantes, nunca han manejado diligentemente las funciones de Estado. En este caso concreto, por ejemplo, la Nación y el municipio de Cali jamás le enviaron a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos el acto administrativo para que se inscribiera especificando de que al lado y lado de la red férrea no era posible realizar ninguna transacción comercial por cuanto eso era un bien público, eso era del Estado. Y entonces, como no hay ninguna anotación, pues ese es el argumento que tienen tanto notarios como el registrador para registrar y los notarios para correr las escrituras. Pero venga, usted tiene razón desde el punto de vista jurídico, pero yo digo frente a la tosudez de la razón lógica, pues valga la redundancia, que es una defecio. ¿Cómo así que se toman la vía férrea y entonces porque no hay registro pueden hacer un edificio y entonces ¿qué pasaría si quisiéramos recuperarla? Ahí viene planeación municipal, que es la que tiene que estar controlando. Ahí hay una dependencia que se llama ordenamiento urbanístico. Pero ¿qué vemos? Que esa oficina de ordenamiento urbanístico solo molesta al ciudadano del común. Al que hace una gradita, al que pone un techito. Al que en el antejardín se voló 20 o 30 centímetros, al que le cambió la forma a los balcones, etcétera, etcétera. Pero esas grandes cosas, lo que realmente afecta a la ciudad, eso sí no lo ve y es absolutamente permisivo. Y hacia el norte de Cali, doctor Pablo, cuando termina uno en la 70 con la línea de ferrocarril, arregló seguido para el norte, para Jumbo, uno encuentra que la línea férrea está tomada por bodegas industriales. Sí, pero claro. ¿Cómo puede ser posible si es a la luz del día? Todo el mundo lo ve, el alcalde pasa por ahí, el secretario de Obras Públicas pasa por ahí, el secretario de Tránsito. Uno dice, pero el director de planeación, ¿cómo puede explicarse eso, por favor? Sí, no, desde luego hay un gran desorden y anarquía y un manejo completamente desorganizado de la función pública, eso es indudable. Mire, nosotros hace unos 8 días estuvimos en Medellín y efectivamente pudimos percibir de una manera personal y directa la manera organizada cómo funciona Medellín. Una ciudad limpia, perfectamente planificada, con todos los sistemas modernos de transporte, con un metro elevado, con una recuperación de la malla vial casi total y absoluta, bueno, con una disposición y distribución del territorio de tal manera pues que se siente cierta armonía y equilibrio en el manejo de toda la ciudad. En cambio, aquí estamos padeciendo pues desde hace casi, yo diría, más de 20 años, unas administraciones que no dirigen, que no administran, que no controlan, que no vigilan, que viven haciendo discursos, declaraciones y tomando medidas represivas inclusive contra los ciudadanos, pero que no resuelven los problemas fundamentales como este de la malla vial. Y déjeme complementarle con lo de la avenida Bicentenario. Mire, es que aparentemente la idea de unir dos polos de desarrollo, ¿no? Jamundí con Jumbo, pues es una idea importante, pero pues esa gran obra que en su tiempo se estimaba en más de 300 millones de dólares su construcción, no había cómo recuperar esa inversión porque la base de esa recuperación era cobrando peajes y peajes sumamente caros, pues que los ciudadanos no estaban en condiciones de poder sufragar. Fuera de que habían otras alternativas, recuperar la Simón Bolívar o la suroriental y adaptarla a las condiciones de poder vincular esos dos polos de desarrollo sin necesidad de hacer esa inversión. Lo que pasa es que aquí ese tipo de obras
esa sí era una mega obra, efectivamente, tiene nombre propio, ¿no? Y se plantean y se desarrollan, inclusive se aprobó la construcción de esa famosa mega obra, con base en la influencia, ¿no?, que en ese momento había en el Consejo Municipal y una serie de intereses en las cuales pues consideraban de que la única solución para desembotellar esos dos sectores era construyendo semejante vía faraónica. Sin embargo, pues como lo hemos dicho aquí, el problema del crecimiento y desarrollo urbanístico de las ciudades tiene que ser planificado, no puede tener como base simplemente el querer y la voluntad de los gobernantes o los intereses económicos de determinado gremio, ¿no?, o determinados concejales que logran en un momento dado hacer aprobar obras como esta del Bicentenario, ¿no?, para embaucar a la ciudad en una serie de costosísimas obras que los ciudadanos no pueden mantener. Venga, pero yo quiero preguntarle, y lo mismo que le pregunté a la doctora Betty, frente a esos hechos que están ahí, ¿no hay nada que hacer? O sea, no. Yo veo que las bodegas están ahí al pie del ferrocarril, de la línea de ferrocarril, y entonces construyeron eso y ahora hay que pagarles platica para que se muevan de allí porque eso era de ellos. Allí hay la parte jurídica y está la parte política. Obviamente, desde el punto, no olvidemos que este es un Estado de derecho, no solamente social de derecho, sino de derecho. Esto significa que el gobernante tiene que someterse y cumplir la ley. ¿Qué dice la ley en esos casos? Como ha pasado tanto tiempo, ya no se pueden hacer los desalojos normales de esas personas, porque ya llevan años asentados allí, llevan años que construyeron. Si estuviera de horas, se podrían hacer acciones de statu quo, pero allí fue permisivo. Allí tenía que haber hecho control político el Consejo Municipal. Era otro el procedimiento, era el control político. Pero ya frente a las circunstancias tocan hacer unos procesos reivindicatorios de otro índole para el municipio recuperar esos bienes. O sea, y eso se demora. Y ellos van a alegar buena fe y no sé qué para dilatar, porque saben que al final se va a venir una sentencia en contra de ellos, pero nunca lo va a hacer el municipio de manera ágil. Además de que va a tener que poner gran parte de su infraestructura económica, humana, etcétera, a desalojar a esas personas. Imagínese usted, esos son los controles que los ciudadanos tienen que estar haciendo, y aquí la gente pierde el norte, no solamente la clase política, sino que la gente se deja dirigir muy mal, porque la claridad, la finalidad de la gestión pública es organizar y no crear este caos que después nos va a resultar a nosotros más costoso y más largo en el tiempo. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Pero viene la otra parte, la rama judicial, porque quien va a tomar la decisión de desalojar a esos ya no va a ser el municipio de Cali, sino que tienen que ser los jueces de la República, un tribunal administrativo o un tribunal ordinario, el que va a tener que tomar la decisión de desalojar mediante una sentencia. Allí es donde viene la colaboración armónica, y que un juez no venga a hacer una interpretación sesgada de la ley para decir no, el señor prescribió, esto no se demostró suficientemente que era fiscal o que era público, en fin, cualquier cosa de esas. De manera que por eso es que la vigilancia de la gestión pública tiene que ser permanente y no dejarlo únicamente en manos de la clase politiquera, porque ellos no hacen sino lo que les conviene, sobre todo electoralmente. En esta época donde estamos a portas, a pocos meses de las elecciones, el año entrante hay elecciones para Congreso, es para presidente, esa clase politiquera está sumamente activa, pero ellos no hacen sino lo que les da imagen, lo que le representa votos, y con su cauda electoral. La ciudad, el destino del país, del departamento, nos interesa a todos, porque aquí es donde vivimos. Bueno, ese es el intento que hacemos desde este tipo de programas,
tocar temas que posiblemente no son de farándula, posiblemente no son live, posiblemente no son de música. Con esto no queremos decir que tenemos nada contra ese tipo de programas, pero este tipo de material informativo es necesario ponerlo sobre la mesa del ciudadano que quiera escucharlo, que quiera estudiarlo, que quiera comprenderlo, porque es muy fácil decir somos caleños, queremos nuestra ciudad, pero no hacemos nada por defender la ciudad de situaciones como las que aquí nos están explicando los dos veedores ciudadanos que saben a ciencia cierta porque llevan estudiando el tema de ciudad hace 30 años y conocen casi que todos los rincones y todas las fisuras que la desadministración pública y la inacción ciudadana ha generado en el caos que vive la ciudad hoy. Veamos una nota que nos han preparado nuestros periodistas. En este momento, con trancón, la malla vial ha mejorado mucho. ¿Sí? Ha mejorado mucho, sí. Más que todo la autopista, el sur, veo no que la malla vial de la ciudad ha mejorado. Bien, hermana. Ah, muy buena. ¿Por dónde es mala? No, hasta ahora no hizo por dónde mala. El hecho es que por aquí hay mucha calle cerrada. Eso es lo que le incomoda a uno. Pero igual bien. Está más o menos bien. No, pues donde hay más tráfico es ahí en el psiquiátrico, la Quinta. Eso ahí está bastante congestionado por la mañana y en horas de la tarde. Pues por la autopista hay unos puntos que están maluquitos, bastante mal. Hay mucho hueco. Pues más que todo por las vías principales no, sino por las alternas. Ahí tenemos pues algunas personas dicen que se han mejorado sobre todo en las llamadas vías principales el arreglo de los huecos, pero las vías secundarias, las vías que entran a los barrios, que son comunicantes, esas vías están absolutamente descuidadas y es el tema que estamos tratando de llamar la atención. ¿Qué puede hacer la vecina o el vecino que nos está escuchando y que al frente de su casa tiene un foramen o que en la esquina de su cuadra tiene un foramen? ¿Qué debe hacer? ¿Qué puede hacer? Bueno, es decir, es que el problema no es simplemente de la queja ni el reclamo que pueden hacer los ciudadanos y las organizaciones comunales, las JAL o la Junta de Acción Comunal, porque es evidente que permanentemente están haciendo solicitudes a las diferentes secretarías de la administración pública, pero es que no los oyen, no los escuchan. El jefe de valorización y planeación no se reúne con los ediles de la JAL, ni con los miembros de la Junta Comunal, ni con los comités de vecinos, es que no los reciben. Es que esta es una administración que no representa ni defiende los intereses comunes de los ciudadanos. Pero igual han sido las otras administraciones. Bueno, entonces ese es el punto fundamental en el problema. Aquí no se trata simplemente de instaurar acciones jurídicas, sino que hay que sustituir a esta clase política que ha demostrado durante más de 2 o 3 décadas su incapacidad para poder administrar la ciudad. Es que yo le contaba, señor director, que hace 8 días estuvimos en Medellín y allá la clase dirigente de Medellín da muestras de diligencia. Ahí se ve que hay dirección, que hay administración, que hay control, que hay vigilancia. Por algo es la segunda ciudad más importante del país. Y además Barranquilla también está dando buen ejemplo. Exactamente. Pereira está dando buen ejemplo. La clase dirigente aquí es completamente incapaz, inoperante. Hay que sustituir esa clase dirigente en un momento dado. Y desde luego hay que continuar manteniendo pues las solicitudes y la protesta pública contra esta desorganización que hay en la ciudad de Cali. Mire, ¿cuántas solicitudes seguramente ha hecho el doctor Claudio Borrero en relación con recuperar para el municipio de Cali los ejidos y concretamente los ejidos que están en Navarro, o no en Navarro, sino el Club Campestre? Y fíjese lo que sucedió. En el gobierno de Jorge Iván se logró de alguna manera pues que la Secretaría de Gobierno interviniera en el asunto y se dictaron algunas resoluciones, en fin. ¿Y qué ha sucedido en esta administración del doctor Guerrero?
que echaron atrás todas las medidas que se habían tomado en el gobierno anterior con el fin de recuperar esa parte ejidal que hoy está en manos del Club Campestre. Y uno dice, bueno, ¿qué clase de gobierno es el que tenemos en la ciudad? Que no representa ni defiende los intereses comunes de los ciudadanos, que los ejidos es la propiedad del municipio. Bueno, pero a propósito de eso, hay voces que dicen en la gran prensa que hablar de estos temas es promover la lucha de clases y promover el odio de clases, y eso no es así. Que quede claro que aquí se está hablando del interés colectivo, del bien común. Si es tan indeseable que un grupo de urbanizadores ilegales o piratas promuevan que detrás de las Tres Cruces y detrás de Cristo Rey comiencen a hacerse asentamientos o a hacerse incendios para obligar al municipio a que esas tierras las urbanice, lo mismo de ilegal, de irregular es que un club que es ocupado por estratos 5 y 6 esté tomándose ejidos, es decir, tierras comunales de la ciudad. Que llevan muchos años en esas tierras, sí, pero esas tierras son comunales y no debieron haberlo hecho. Pero allí vuelvo a mi pregunta, eso que hizo el Club Campestre hace, no sé, 40 años, 50 años, es lo que comienza a hacer la Universidad Libre ahora, y dentro de 50 años van a decir, pero es que eso ocurrió hace 50 años, y es lo que dentro de 30 años van a decir con las empresas que están en la vía férrea de Jumbo. No, pues ya están ahí, hay 50 años. Es decir, todos los gobiernos han dejado que las cosas ocurran. Exactamente, se necesita de todas maneras que los nuevos dirigentes de la ciudad tomen, es decir, en primer lugar cumplan lo que dice la Constitución y la ley, que los obliga, por ejemplo, en este caso, a recuperar esos ejidos para el municipio de Cali y a tomar las medidas coercitivas para hacer efectiva esa medida, que es lo que no hacen. Aquí echan muchos discursos y hacen declaraciones, pero a la hora de la verdad no cumplen ni siquiera con lo que dice la Constitución y la ley. ¿Por qué? Porque esos dirigentes no representan, repito, ni defienden los intereses comunes de la ciudad. Y permítame decirle esto, es que el problema no es simplemente de que se está agitando la lucha de clases, es que esta es una sociedad dividida en clases, ¿no? Y lamentablemente, pues cuando se generan esos procesos de concentración de la propiedad en manos de unos pocos y aumenta la inequidad y la injusticia y la desigualdad económica y social, lógicamente se genera la protesta social y la lucha social. De tal manera que ese no es un problema que nosotros nos lo estemos inventando, sino que es un problema que existe y que desgraciadamente los dirigentes pues lo que hacen es corroborar pues y de alguna manera permitir que se genere y se agudice más ese proceso de la lucha social. Yo considero de que efectivamente los ciudadanos deben de tomar conciencia sobre lo esencial del problema de la ciudad. Es que aquí no tenemos verdaderos administradores, ni tenemos verdaderos dirigentes que defiendan esos intereses comunes de la ciudad, sino que lo que tenemos son unos negociantes, ¿no? Unos urbanizadores, unos comerciantes, ¿no? Que lo único que les interesa son sus bolsillos, sus intereses particulares y pecuniarios. Mire, allí hay varios aspectos. Cuando se dice por la gran prensa de que tocar estos temas genera división y lucha de clases, y entonces eso es malo, eso es pecaminoso, eso va contra natura y va contra la Constitución, no es cierto. Eso que ellos están afirmando es simplemente pretender impedirle a los ciudadanos que analicen de fondo, impedirle a la ciudad que se discutan los temas, pero de raíz. Y entonces pretender que se sigan manejando las cosas simplemente con imagen, con pauta publicitaria. Entonces las 21 megaobras son muy buenas, la autopista Bicentenario es muy buena, pero no nos dicen qué va a pasar más porque ya se han tomado las áreas aledañas a la red férrea, etcétera, etcétera. Entonces me parece que lo que tenemos que volver es a la discusión amplia, con ideas. Yo les saco una pregunta a ustedes dos. Ustedes que son veedores ciudadanos,
¿Qué debemos hacer o qué podemos hacer los ciudadanos organizados para darle más dientes a las veedurías ciudadanas, para que cuando ustedes, que son estudiosos, todo el tiempo se la pasan estudiando los fenómenos educativos, ambientales, de movilidad, de infraestructura, de servicios públicos, etcétera, etcétera, pero pareciera que eso es arar en el desierto? Sí, se hacen estudios, se presentan reclamos, derechos de petición, acciones populares, tutelas, pero los gobernantes y los administradores públicos como que eso les resbala y no se sienten obligados ni compelidos a tener que responder. Y entonces se vuelve todo como un rey de burlas. Una acción como la de ustedes, que hay que advertirlo, es acción ad honorem, es decir, no cobran, usted no cobra un peso, por ir a presentarle una acción de tutela a la administración municipal o una acción popular o un derecho de petición para defender o para que nos aclaren qué pasó con tal avenida o con tal construcción o con tal permiso o qué sé yo, pero ese trabajo que un grupo de ciudadanos cívicos hacen voluntariamente, como don José de Jesús Grimaldo en la Asociación de Vocales de Control, por ejemplo, es un trabajo, como Claudio Borrero, es un trabajo que uno a veces considera o le percibe que es como medio estéril, no sé. Sí, efectivamente. Lo que pasa es que las veedurías no tienen dientes, por decirlo de una manera muy coloquial. ¿Qué se necesitaría? Que el Congreso de la República, mediante una ley estatutaria, que modificara la ley de veedurías, que es estatutaria, porque es un mecanismo de participación, es decir, no se puede aprobar con los mecanismos ordinarios como se aprueban las leyes comunes y corrientes. Esta ley tiene otra connotación, la participación ciudadana, un derecho fundamental, todo esto. Le diera como más dientes, como más herramientas a las veedurías para que tomaran algunas decisiones, pues no tanto de tipo jurídico, o pudiera ser, ahora que está en moda y es la tendencia, las formas de justicia alternativa, pues que también nos dieran una especie dentro de ese concepto. Así como los jueces de paz, por ejemplo, algo en las así, comunidades. Pero que nos dieran como una especie de contraloría, de procuraduría de ese tipo. Entonces, eso sería muy importante porque tendríamos la posibilidad de sancionar. Pero las veedurías no tenemos la posibilidad de sancionar porque esa facultad no nos la dio la ley estatutaria de veedurías. En algunas veces, en algún foro con congresistas, nosotros planteamos de que las veedurías no tenían dientes y que era necesario que el Congreso de la República modificara. Les llamó la atención, pero no hay el interés. Pues ¿qué interés va a haber de que los ciudadanos realicemos el verdadero control, no simplemente diciendo, anunciando de manera preventiva, sino tomando unas decisiones de control social frente a los funcionarios que han cometido abusos, extralimitaciones, etcétera, etcétera? Entonces me parece que es eso, porque lo jurídico lo hacen diferentes organizaciones de veedurías, las juntas de acción comunal, diversos sectores sociales, constantemente. Usted no se imagina los juzgados administrativos y el Tribunal Contencioso Administrativo, la cantidad de procesos que se están tramitando porque estos sectores sociales han interpuesto no solo acciones de tutela, que permanentemente hay que estarlas interponiendo, sino acciones populares, acciones de restablecimiento, etcétera. Y eso se conecta con otra inquietud, y que yo por lo menos aquí la vivo diciendo permanentemente. ¿Por qué las contralorías, las personerías, las defensorías del pueblo son nombradas o elegidas por los mismos que después van a ser vigilados por quienes nombran? Esa es una reforma que hay que hacer a la Constitución. Proponer, por ejemplo, que las contralorías y las veedurías tengan como un cuerpo de identidad estatutaria diferente y que no dependa de la clase política de turno? Claro, eso sería el ideal, pero fíjese usted lo que está sucediendo a nivel nacional. La Corte Constitucional acaba de pronunciarse sobre la posibilidad de que la Contraloría no continúe investigando a esos magistrados en ese carrusel de pensiones del Consejo Superior de la Judicatura. Ya le puso unos límites a ese control que venía ejerciendo la Contraloría General de la República. Usted ve las dificultades que hay aquí en este país para poder
ejercer los derechos y lograr que los funcionarios cumplan con la Constitución y la ley. Por eso el problema no solamente es jurídico, el problema es político. El problema es de que la gente tiene que tomar conciencia de que esta clase dirigente no responde a sus intereses comunes. Tiene que organizarse de una manera distinta para luchar por un cambio social. Y desde luego tiene que desarrollar las acciones públicas y políticas indispensables para lograr ciertas reivindicaciones, no solamente económicas y no políticas. Mire, si definitivamente los habitantes de un sector, de un barrio de la ciudad, que vienen padeciendo porque el pavimento está deteriorado, porque las redes de alcantarillado, porque la vigilancia, porque la inseguridad, porque tal o cual cosa, no discuten estos problemas, no se organizan, no luchan por sus derechos, será muy difícil que se produzca un cambio. Y ahora, a nivel general, pues se necesitará lógicamente de otros mecanismos. Nosotros desde la veeduría venimos diciéndole a la gente que un cambio social demanda necesariamente la participación ciudadana a través de una Asamblea Nacional Constituyente y Legislativa para cambiar muchas cosas de este país, para poder crear unas bases nuevas, distintas, que nos permitan avanzar por los caminos de la democracia económica, política y social, porque aquí no hay democracia, aquí hay simplemente unas formalidades, unas declaraciones, unos discursos que no resuelven nada. Y para ello, fíjese el ejemplo, después de los paros campesinos, ¿no? ¿Cuál es la política del gobierno? Uno va a ver, y es una política llena de acertijos, que no conduce a ninguna parte, que no lleva a ningún lugar seguro para que las reivindicaciones justas de esos sectores puedan verse materializadas en hechos concretos. No hay nada. Eso le muestra a usted que no solamente a nivel nacional, sino regional y municipal, esta clase dirigente ha demostrado su incapacidad para gobernar, para dirigir la ciudad, con algunas excepciones, como lo hemos analizado aquí con algunos ejemplos. Pero la verdad es que la gente sí va a tener que tomar conciencia sobre estas cosas. Bueno, y hay un último punto que quisiera que por lo menos lo anunciáramos brevemente: el papel de las curadurías y quiénes están actuando como curadores, porque también uno escucha muchas quejas de que yo realmente no sé cómo se nombran los curadores, pero lo que aparentemente ocurre es que hay curadores que le dan rienda suelta a cierto tipo de procesos de construcción que van en contravía del ordenamiento urbanístico, pero que pasan por encima de cualquiera de las disposiciones que están vigentes, y hay curadores que tratan de mantener el ordenamiento urbanístico, y el ciudadano se encuentra ante un trámite que considera odioso, que considera de forma, pero no de fondo, y sin embargo la curaduría termina siendo la que bendice muchas atrocidades urbanas. A ver, eso tiene tanto de largo como de ancho. Las curadurías urbanas, esa función que ejercen actualmente las curadurías de otorgar las licencias de construcción, de demolición, etcétera, antes estaban asignadas a planeación municipal, a la Oficina de Ordenamiento Urbanístico. Vino una norma nacional por medio del cual le quitó esa función, esa prerrogativa a los municipios y al Distrito de Bogotá, y se lo entregó a las curadurías urbanas. Entonces ellos allá son autónomos, a lo único que se tienen que someter es a las normas específicas urbanísticas del respectivo municipio. Esto es, a los planes de ordenamiento territorial, a los usos del suelo, de la municipalidad. Los curadores son unos arquitectos o unas personas que se eligen en un concurso, no son nombradas directamente a dedo por el alcalde o por los consejos municipales. ¿Pero no vienen muy ligados a los sectores de la construcción, de la infraestructura? Posiblemente, pero es que el sector de la construcción, mire, los constructores, los urbanizadores, los terratenientes, las organizaciones de arquitectos, de ingenieros, son los que vienen direccionando en los últimos 30 o 30 y tanto años lo que se llama el desarrollo de la ciudad.
Aquí, para hacer un plan de ordenamiento territorial o para hacer un plan de desarrollo, se llama fundamentalmente a esos sectores, a esos gremios que tienen intereses particulares. La decisión pública. Claro. En cambio, lo que dice el doctor Pablo Borrero, no se escucha a los ciudadanos. No solamente es que no se les escucha a ellos, sino que también a nivel institucional, lo que acaba de hacer la Corte Constitucional, delimitar la función, el ejercicio de la función a la Contraloría General de la República, en el caso, por ejemplo, concreto de las altas pensiones, del carrusel de pensiones de la rama judicial. Entonces, ese es el problema. Aquí se habla mucho de inclusión y se habla de la exclusión, y cada uno de estos gobiernos dice: yo sí soy incluyente, mis políticas son incluyentes, pero en la práctica son absolutamente excluyentes, y ese es un ejemplo. Es excluyente porque la ciudad se viene armando con la opinión muy interesada de sector de la construcción, urbanizadores, terratenientes, los bancos también, la Cámara de Comercio. Las cámaras de comercio en cada ciudad, empezando por el Distrito Capital, son un supraestado, son los que determinan el desarrollo. Es más, por una norma nacional, la Cámara de Comercio de Cali es la única que puede ejercer veeduría dentro del sistema de transporte masivo. Ellos tienen asiento, tienen voz, pero no tienen voto. Así se dice en la escritura de Constitución de Metro Cali. En cambio, las otras veedurías no. Es decir, hacemos cosas, pero pues porque la ley nos permite, pero no podemos estar allá, no tenemos asiento. La Cámara de Comercio lo tiene, y mire todos los errores. Es decir, tantos errores que hay en la ciudad por direccionamiento también de estos sectores que solamente tienen intereses particulares. Conclusión, es una ciudad absolutamente excluyente. Muy bien, el tiempo se nos acabó, amables televidentes. Insistimos, estos temas que son temas a veces áridos, a veces demasiado fríos, demasiado difíciles de comprender en el lenguaje común de todos los días, son temas que debemos abordar, porque tarde o temprano nos terminan afectando no solo nuestra economía familiar, sino nuestra calidad de vida, la de todos. Es muy importante que tomemos ejemplos. Si es posible que en Medellín, si es posible que en Bucaramanga, si es posible que en Barranquilla, si es posible que en Pereira y en Armenia y en Manizales, aquí muy cerquita, se estén dando ejemplos de renovación urbana, ejemplos de modernización urbana de la manera más dinámica e incluyente posible, y donde los ciudadanos se han apropiado de esos desarrollos territoriales, pues también será posible que lo hagamos en Cali. No podemos simplemente limitarnos a comentar y a quejarnos en el andén, a quejarnos cuando tomamos el tinto. Actuemos, es necesario darle dientes a las veedurías ciudadanas, es necesario darle dientes a las juntas comunales, a las juntas administradoras locales, y así como el doctor Pablo invita a que no votemos por los mismos políticos que han hecho politiquería barata con P pequeña en detrimento de nuestro bienestar colectivo, también es bueno que no sigamos votando por un poco de dirigentes comunitarios en las juntas de acción comunal y en las juntas administradoras locales que no tienen intereses comunales, que no tienen intereses barriales, sino que son meros apéndices de políticos que desde el Consejo y la Asamblea Departamental les están direccionando qué hacer y qué no hacer. Hay que ponerse las pilas, amables televidentes. Buenos días.